Una de las características fundamentales de ArmariosCAD es su flexibilidad para adaptarse a la forma de construcción de los armarios de cada usuario. Eso se consigue mediante un amplio apartado de parametrización que el usuario va a utilizar para indicar al programa cómo construye cada uno de los elementos del armario, evitando así engorrosas fórmulas como en otros programas. Así, en el frente, el programa distingue básicamente dos tipos de frente, los llamados armarios con marco, donde existen dos partes diferenciadas. Por una parte, el marco, compuesto de tres piezas, un premarco, una tapeta y una moldura, que alberga las puertas, y por otra parte tenemos los módulos del armario. También el programa permite realizar frentes con armarios con remates, es decir, armarios donde los elementos exteriores, los costados de los módulos, las bases y los techos, vuelan respecto al interior del armario, y a esos costados vamos a poder pegarles una serie de remates que cada usuario va a identificar cómo se llaman y cuál es su distribución. Respecto del interior del armario, el programa permite realizar distintos tipos de módulos. Tenemos la forma de construir armarios con módulos que comparten costados. Aquí vemos el interior de un armario en el que los módulos comparten costados. Podemos hacer que todos sean largos o que alguno de ellos sea corto, y tener la distribución de traseras que cada usuario crea conveniente. También se pueden realizar módulos independientes, es decir, que repiten los costados. Aquí vemos como la misma distribución, aquí tenemos ya distintos módulos, pero cada uno de ellos repite los costados. Estos módulos independientes pueden tener un altillo o bien tener un maletero, como vamos a ver en este caso. Vemos aquí cómo tenemos módulos en la parte inferior y módulos maleteros en la parte superior, independientes unos de otros. También existe la posibilidad de crear un armario de un solo módulo, es decir, en que su base o su tapa o ambas sean corridas. El programa también tiene una característica fundamental, que es la del cálculo del retranqueo entre estantes. Esto se suele producir cuando el usuario está realizando armarios que se cantean con tacones de PVC. Se van retrasando los estantes uno respecto a otro, retranqueando. Esto el programa lo va a hacer automáticamente. Vamos a ver rápidamente algunos de los principales aspectos del apartado de parámetros. Vamos aquí a modificar parámetros y aquí vemos todos los apartados de parámetros. Vamos a indicar solamente algunos de ellos, como por ejemplo los principales, que son los módulos, el apartado de módulos, donde podemos indicar cuál es ese retranqueo si es que existe, el grosor de los costados de los módulos, que pueden ser distintos al grosor de los estantes interiores de esos módulos, la forma que tenemos de unir la parte superior, es decir, las tapas con los costados, que puede ser la tapa entre los costados o bien la tapa sobre los costados, exactamente igual que lo que es la parte inferior de los módulos, es decir, la base entre costados o la base bajo los costados. El programa también va a permitir indicar distintos tipos de traseras. Aparte de su grosor, podemos indicar que la trasera es completamente arrinerada. Aquí vemos una planta de un módulo donde este representa el costado y este representa la trasera. Aquí vemos como la trasera se cubriría completamente un costado. Puede ser parcialmente arrimada, solo cubre una parte del costado. Puede ser una trasera interior, por ejemplo, para acoplarla mediante clocks. Aquí podemos indicar a qué distancia se encuentra la trasera del fondo del costado, o puede ser encastrada, indicando tanto la distancia como el tamaño del encastre. Aquí podemos indicar si queremos altillos o maleteros y el tipo de módulos. También podemos indicar, por ejemplo, las formas de cajeado, es decir, cómo podemos organizar las piezas que rodean una columna. Bien, vemos aquí cómo se puede organizar de una forma u otra, o bien las piezas que rodean a una viga. Además de indicar las holguras de columnas y de vigas. Las holguras de construcción es una parte importantísima del programa que cada usuario va a indicar. Podemos, dentro del apartado de cajoneras, destacar cómo podemos indicar la altura habitual de nuestros cajones, la holgura que existe entre cajones, el grosor de los costados de las cajoneras, también la forma de unir esos costados, cómo van a montar los cajones respecto a nuestros costados de cajonera, tanto superior, inferior como lateralmente. Todo esto son datos que el programa utilizará para calcular luego las cajoneras. Podemos indicar cuáles son los modelos habituales con que utilizamos de cajón. Podemos indicar
cómo formamos las cajoneras, es decir, si queremos que formen los cuatro costados las cajoneras o que, por ejemplo, el costado inferior no exista o que el costado superior no exista. También el programa permite crear tres tipos distintos de cajoneras. Tenemos la opción de cajoneras prefabricadas. Armarios CAD tiene un apartado donde cada usuario puede crear sus librerías de cajoneras prefabricadas, es decir, que compra a un fabricante externo e insertarlas en los módulos. Pero también el programa le permite tener cajoneras a medida. Esas cajoneras a medida son básicamente de dos tipos. Lo que se llaman cajones a medida, en el cual el usuario, cuando quiere colocar una cajonera, indica cuál es el tamaño de las regletas de ajuste y el programa automáticamente calculará el frente de los cajones, o bien cajones de ancho fijo, donde cada usuario puede definir el ancho de los frentes de sus cajones, y en este caso el usuario tendrá que, al insertar una cajonera, escoger el frente del cajón que desea y el programa automáticamente calculará las regletas de ajuste para ese frente de cajón. También vemos como en el apartado de zapateros o baúles podemos indicar los distintos aspectos y medidas para la construcción correcta y despiece exacto de estos elementos. Por último, vamos a ver algunos de los parámetros dependientes del tipo de puerta. Vemos aquí cómo existen parámetros que dependen de que las puertas sean practicables, correderas o plegables. Por ejemplo, escojamos en de puertas correderas, vemos cómo existen parámetros para armarios con remates, como por ejemplo va a ser el vuelo de los costados laterales respecto a lo que es el interior del armario, o de armarios con marco, donde podemos indicar el grosor y profundidad de los marcos que habitualmente utilizaremos para este tipo de puertas. En los armarios con remates, además, también podemos distinguir tres tipos de formas de rematar, estilo 1, 2 y 3. Cada una de estas formas le vamos a poder indicar cuáles son las holguras de construcción que el usuario tiene para cada armario, por ejemplo las holguras de techo inferior o laterales en función de que es una pared muerta, es decir, una pared que continúa, una pared viva, o un costado visto, los avances de cada una de las partes de los módulos, y aquí vamos a poder indicar en función de cada remate cómo remata cada usuario. Aquí vemos distintas opciones que el programa permite para que el usuario remate. Cada usuario va a poder indicar el nombre de sus piezas de remate y cómo se van a organizar.